Génesis capítulo 3. La serpiente era más sutil que cualquier otra criatura que el Señor Dios había hecho, y le dijo a la mujer: ¿Dios dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? La mujer le dijo a la serpiente: podemos comer del fruto de los árboles del huerto, pero Dios dijo: no comerás del fruto del árbol que está en medio del huerto, ni lo tocarás, para que no mueras. Pero la serpiente le dijo a la mujer: no morirás, porque Dios sabe que cuando lo comas, se te abrirán los ojos, y serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Así que cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, y que era un deleite a los ojos, y que el árbol era deseable para hacerse sabio, tomó de su fruto y comió, y también le dio un poco a su marido, y él comió. Entonces se abrieron los ojos de ambos, y supieron que estaban desnudos. Y cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales, y oyeron el sonido del Señor Dios caminando por el jardín, el fresco del día. Entonces el hombre y su esposa se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del jardín. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y él le dijo: oí tu sonido en el jardín y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Dijo Dios: ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te ordené que no comieras? El hombre dijo: la mujer a quien nos diste para estar conmigo, ella me dio el fruto del árbol y comí. Entonces el Señor Dios le dijo a la mujer: ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer dijo: la serpiente me engañó y comí. El Señor Dios le dijo a la serpiente: porque has hecho esto, te maldeciré sobre todo ganado y sobre todo animal salvaje. Sobre tu vientre irás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza, y tú le herirás el calcañar. Y a la mujer le dijo: multiplicaré mucho tu dolor al tener hijos. Con dolor darás a luz hijos, pero tu deseo será para tu marido, y él te dominará. Y a Adán le dijo: porque has escuchado la voz de tu esposa, y has comido del árbol del cual te mandé que no comieras de él, maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinas y cardos te producirá. Y comerás las plantas del campo con el sudor de tu rostro. Comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Polvo eres, y en polvo te volverás. El hombre llamó a su esposa, de nombre Eva, porque ella era la madre de todos los vivientes. Y el Señor Dios hizo para Adán y para su esposa prendas de pieles, y los vistió. Entonces el Señor Dios dijo: he aquí el hombre se ha vuelto como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Y ahora, para que no extienda su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre, por eso el Señor lo envió del jardín del Edén para labrar la tierra de la cual fue tomado. Expulsó a los hombres, y al este del jardín del Edén colocó 2 querubines y una espada de fuego que giraba en todas direcciones para proteger el camino hacia el árbol de la vida. Y no volvemos a escuchar hablar del árbol de la vida hasta la última página de la Biblia. La primera pregunta que debemos resolver desde el principio, antes de continuar con este capítulo, es: ¿estamos tratando con realidad o con ficción? Se ha vuelto casi universal tratar los primeros capítulos del Génesis como ficción, llamándolos mito de parábola, fábula o lo que fuera, que son simplemente historias, como las fábulas de Esopo, que son muy pobres históricamente, pero muy buenas moralmente.
En otras palabras, hay una moraleja, hay una patada en la historia que necesitamos darte, pero realmente no importa si son realidad o ficción. Alguien ha llamado recientemente a Génesis 3 una historia titulada ¿Cómo la serpiente perdió sus patas? Tal vez sea así, pero no es una historia. Permítanme comenzar diciendo que el Edén se nos presenta como un lugar real. Dije esto el último domingo por la noche, pero ¿por qué la palabra de Dios contiene direcciones geográficas específicas sobre dónde estaba el jardín del Edén? Direcciones que nos permiten ubicarla aproximadamente en el mapa, incluso hoy. ¿Por qué? Si es solo ficción, ¿cuál es el punto de hacer esto? Pero incluso más importante, cuando llegamos al propio Adán, es vital que respondamos correctamente esta pregunta. ¿Es Adán solo una imagen de cada hombre? ¿Es solo un personaje ficticio para mostrarnos a nosotros mismos? ¿Es solo un espejo para los hombres modernos? ¿O es esta historia una ventana al hombre antiguo? Nuevamente, hay muchos que dicen esto. Simplemente es cada hombre. Esta es nuestra naturaleza, encarnada en la forma de un mito, una parábola o una historia. Pero el Nuevo Testamento no adopta este punto de vista. En todo el Nuevo Testamento se supone que Adán, en todas partes, es un hombre real, y el primer hombre al comienzo de la historia de nuestra raza humana. Y como les voy a mostrar al final del estudio de esta noche, nuestra comprensión de la cruz depende de si creemos que Adán fue una persona histórica real. Voy a volver a esto más tarde. Es suficiente decir ahora que hay una diferencia profunda entre la historia de Génesis 3 y mis tentaciones de hoy, lo que me demuestra que no es solo una historia de cada hombre, y la diferencia es que Adán comenzó desde una posición desde la cual no empiezo yo. Adán comenzó con completa inocencia y yo no. Adán comenzó sin ninguna influencia humana maligna sobre él y yo no. Adán comenzó sin una historia de pecado. Yo no. Por lo tanto, no puede ser solo mi experiencia, porque no empezamos en el mismo lugar. Así que les doy mi propia posición. Muy francamente, Adán puede reflejar a cada hombre en algún grado, en la medida en que soy un hijo de Adán. Pero Adán es ante todo un hombre. Por lo tanto, estamos tratando aquí con un verdadero lugar, una persona real y eventos reales. Lo que plantea la tercera pregunta. Con la serpiente, ¿estamos tratando con un animal o con un ángel? Ciertamente, una serpiente que se presenta en el capítulo como un animal, pero como un animal muy notable. Un animal, una criatura que habla, pero no me preocupo tanto por la boca de este animal, sino de la mente del animal. Porque los animales tienen boca, y los animales tienen cuerdas vocales, y en mayor o menor grado la mayoría de las criaturas hablan, incluso los peces hablan, como ahora sabemos. Pero es lo que el animal dice que es el problema, porque aquí está la revelación de una mente muy sutil e inteligente. Una mente que ciertamente no puedes encontrar en ninguna parte de la creación animal hoy día. Permítame subrayar nuevamente que el problema no es que el animal habla. El asno de Balaam habló. Pero cuando el asno de Balaam habló, y supongo que cuando este animal habló, hay un poder sobrenatural que permite a una criatura natural hacer esto. Y si me preguntan si la serpiente es un animal o un ángel, mi respuesta sería ambos. Y creo que aquellos que ven en la serpiente un poder sobrenatural que permite a esta criatura hablar, es el mismo Satanás, ese ángel caído, tienen razón. Así que no tengo ninguna dificultad aquí. Lo que estoy diciendo es que si Génesis 3 no es historia, algunos de los mayores misterios de este mundo siguen siendo insolubles. ¿Por qué es que en todas partes del mundo los hombres tienen tendencia a hacer el mal? ¿Por qué cada niño aprende la palabra no antes de aprender la palabra sí?
¿Por qué el pecado es universal? Nadie ha escapado de él. Nadie se ha librado de este egocentrismo. ¿Por qué? ¿Por qué está el mundo en el lío en que está? ¿Por qué no somos capaces de deshacernos del mal que lo está arruinando para nuestros hijos y nietos? ¿Por qué? Estas preguntas permanecerían sin respuesta si Génesis 3 no es real. Porque Génesis 3 te da la respuesta a estas preguntas. Así que estoy empezando con esa suposición. Me temo que si no comparten esta suposición conmigo, algunas de mis conclusiones también les resultarán un poco inestables. Pero supongo que estamos tratando con un lugar real, una persona real, eventos reales y cuestiones morales reales que han afectado al mundo desde entonces. He dividido el capítulo en 5 esta vez. En febrero lo dividí en 4, en caso de que recuerden los títulos. Los títulos de entonces eran la causa del pecado, las consecuencias del pecado, la maldición del pecado y la cura del pecado. Ya pueden ver que lo he dejado atrás. Esta vez lo he dividido en 5 y la primera sección se refiere a la palabra de Dios. Creo que en febrero me acerqué a esto desde el punto de vista de los motivos a los que Satanás apeló. El motivo del orgullo, el motivo de la avaricia. Pero quiero verlo de una manera muy diferente y mostrarles que el verdadero asunto, en los versículos 1 al 5, es el asunto de si los hombres y las mujeres van a aceptar la palabra de Dios tal como está o no. Hay 3 reglas para tratar con la palabra de Dios. Y aquí están. La regla número 1, no quitarle nada. La regla número 2, no agregarle nada. La regla número 3, no cambiar nada. Y esas son las 3 reglas fundamentales de todo estudio bíblico y de todo acercamiento a la palabra de Dios. Les repito, no quitarle nada, no agregarle nada, no cambiar nada en ella. Y he visto al estudiar estos primeros 5 versículos que tanto Satanás como Eva rompieron las 3 reglas por separado. El verdadero problema era si la palabra de Dios iba a ser la verdad o si tanto los ángeles como los seres humanos iban a torcerla y distorsionarla. Una vez que vi esto, me di cuenta de lo sutil que era Satanás, lo inteligente que es. Él no dice, niega la palabra de Dios, aléjate de la palabra de Dios. Él simplemente la tuerce. Quita un poco de allí, agrega un poco aquí, modifica otro poco, en otro lugar, y antes de que sepas dónde estás, has llegado a una visión equivocada de Dios. Y ya no estás en contacto con la realidad. Déjenme ver cómo lo hizo él y cómo lo hizo ella. Tal vez piensen que voy a discutir con las palabras, pero estoy discutiendo con las palabras precisamente porque creo que Dios habló en palabras y que por lo tanto cada palabra importa. Y que cuando Dios dice algo, cada palabra de lo que dice es importante y cierta. Quiero, primero que nada, que vean cómo ambos restaron y quitaron de la palabra de Dios. Se nos dice en el capítulo 2, creo que será mejor que lo leamos para que tengan la palabra de Dios firmemente en su mente. Versículos 16 y 17 presentan la palabra de Dios y es solo esa frase la que Satanás y Eva discuten. Y en una conversación que no puede haber durado más de un minuto, cada uno de ellos rompió las 3 reglas. Aquí es lo que Dios había dicho. Y el Señor Dios ordenó a los hombres diciendo, pueden comer libremente de todo árbol del jardín, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal, no comerán, porque el día que de él coman, morirán. No podrían haber pensado que eso podía estar mal citado. Es claro, es simple, es sencillo. Entonces lo primero que noto es que Satanás se negó a llamar a Dios Señor. ¿Se dan cuenta de eso? De que fue el Señor Dios quien dijo esto y Satanás dijo, ¿dijo Dios? Y le quita a Dios un nombre y convierte a Dios en impersonal. Un poder impersonal desconocido. Solo Dios. Y como lo usa Satanás, se debe deletrear con una D minúscula. Ya no es el Señor Dios.
Ese era el nombre con el que lo conocían los seres humanos. Y notan que Eva lo sigue y omite la palabra Señor. Es muy significativo porque todavía se hace hoy. Y se puede notar cuando la gente no lo llama Señor, ya sea a Dios el Padre o a Jesús. Señor es un nombre muy significativo, pero Satanás lo quita y Eva lo sigue. Pero Eva hace más que eso, incluso. Eva se pierde una palabra crucial. Ella corrige a Satanás, pero se pierde la palabra libremente. Dios ha dicho que puedes comer libremente. ¡Qué hermosa palabra! Tiene la palabra libertad en ella. Satanás va a tratar de convencer a Eva de que ella no tiene libertad. Y noten que se pierde esa palabra. Es una omisión muy significativa. Ella dijo, Dios ha dicho que podemos comer cualquier árbol del jardín, pero no dijo libremente. Está comenzando a tener una visión diferente de Dios. Cuando Dios puso a Eva en el jardín, dijo, puedes comer libremente. Libremente. Una hermosa palabra. Pero ella ya la dejó caer y pronto estará convencida en su mente de que no es libre. Así que rompieron la primera regla y quitaron de la palabra de Dios. Satanás la palabra Señor y Eva quitó la palabra libremente. No es equivalente porque verán que de manera profunda, al pasar por alto solo una palabra, cada uno ya se había alejado de la verdad. Miren el segundo paso. Ambos agregaron a la palabra de Dios y ambos lo hicieron de tal manera que convirtió a Dios en un amo duro. Escuchen lo que Satanás agregó. ¿Ha dicho Dios que no comerás ningún árbol en el jardín? Dios no había dicho ninguno. Es una exageración. Está tratando de llevar a Eva lejos del permiso que ella tiene y los privilegios hacia las prohibiciones. Escuchamos a la gente decirlo hoy, oh, no puedes hacer esto, y otros si eres cristiano. Dios nunca dijo eso. Dijo, Dios quiere que tomemos libremente de lo que Él ha hecho. Pero tan pronto como el diablo se apodera de tu mente, toda esta gente en la iglesia no te deja hacer nada, te das cuenta de cómo aparece la palabra nada. Ahora Satanás había puesto una palabra en la boca de Dios. ¿Y dónde añadió Eva a la palabra de Dios? Eva dijo, eso no está bien, Satanás. Él nos dijo que podíamos comer todos los árboles del jardín, excepto uno. Entonces ella dijo algo extraordinario. Pero Él nos ha prohibido incluso tocarlo. ¿Dijo Dios eso? No. ¿Alguien más? Otra vez tiene la intención de torcer lo que Dios había dicho. Dios nunca les prohibió tocarlo. Dios dijo, no lo comas. Eso es todo. Ahora pueden pensar que esto es una objeción otra vez, pero ven cómo su mente está siendo alejada de la idea de un Dios que nos da todas las cosas libremente y dice que yo he creado este jardín para ti y para tu beneficio, a la idea de un Dios que siempre te rodea y te dice, no toques esto, no toques aquello. ¿Pueden ver? Así que Satanás y Eva le han quitado de la palabra de Dios y ambos le han añadido. Ahora veamos cómo ambos la alteran. Comencemos con Eva primero. Dios dijo que si lo tocas, morirás. Eva dijo, si lo comes, morirás. Eva dijo, no lo toques para que no mueras. Esto es muy sutil, es una dilución del texto, para que no mueras. Reduce la certeza a casi a una probabilidad. Toma el borde de la oración definida debes y se convierte en un quizás. La diluye. Pero Eva, habiendo modificado esa palabra, Satanás la modificó mucho más, propuso una enmienda al texto. Fue el primer comentarista de la palabra de Dios en proponer esto, pero lamentablemente no fue el último. Y dijo, introduzcamos la palabra no, tendrá más sentido. Seguramente no morirás. ¡Qué modificación de la palabra de Dios! Y dice mucho más por la forma en que se apoderó de la mente de Eva, que ella lo aceptó. Era una contradicción absoluta a la palabra de Dios. Y si un comentarista hoy dice no hay infierno, eso es exactamente la misma contradicción.
Bueno, ven lo que estaban haciendo con la palabra de Dios. La estaban recortando palabras, le estaban agregando palabras y habían cambios de palabras en ella. Y el resultado fue que terminaron con una visión de Dios que no era cierta. Una visión de Dios como un Dios a quien no se podía conocer lo suficientemente bien como para llamar por su nombre. Una visión de Dios como un maestro de tareas difíciles que siempre te decía lo que no debes hacer, y una visión de Dios que era un juez indulgente y no castigaría el pecado. Y de las tres maneras, en solo 2 minutos de conversación, Satanás había distorsionado la visión que una mujer tenía de Dios. Espero que no se ofendan por lo que voy a decir ahora, pero creo que es muy significativo que haya hecho esto con una mujer. Estamos hechos de manera diferente y debemos enfrentar esto. Que los hombres tienden a pensar con la cabeza y las mujeres con el corazón. Eso puede hacer que un hombre sea demasiado intelectual y una mujer demasiado sentimental. Y Satanás se ha apoderado de las mujeres desde entonces y ha distorsionado su pensamiento sobre la palabra de Dios. Y los hombres también. Pero se apoderó de Mary Baker Eddy, de la señora Ellen White, se apoderó de Amy McPherson y muchas otras. Y creo que hay una razón profunda por la cual hay una prohibición en el Nuevo Testamento sobre las mujeres predicadoras. Lo digo con todo amor, pero creo que es ahí que vemos que Satanás está invirtiendo el orden divino. Satanás sabía perfectamente bien que el marido era el jefe del matrimonio. Lo sabía. Y por eso atacó primero el vaso más débil. Habiendo dicho ahora que eso, permítame apresurarme a ponerlos a ustedes, hombres, en su lugar, incluyéndome a mí mismo. Al decir que Eva cayó primero, Adán cayó peor. Ni siquiera se opuso, ni siquiera discutió, ni siquiera trató de evitar hacerlo. Notan el cambio sutil. Eva es ahora el tentador. Adán no habló con Satanás, pero conoció a Eva, y Satanás tuvo a Eva. Es posible que nunca hayan conocido al diablo cara a cara, pero han conocido a personas que eran el diablo, en medio del diablo, para tentar. Podrían ser tu mejor amigo, podría ser alguien de tu propia familia. Jesús le dijo a Simón Pedro: apártate de mí, Satanás. El diablo puede venir hacia ti de diferentes maneras. Así que llegamos al segundo paso: la voluntad de Dios desobedecida. Ahora se dan cuenta de la apelación a Eva. La apelación fue física, estética e intelectual. Y así el diablo tiene una manera encantadora de vestir lo prohibido con estos 3 ropajes. Entonces el pecado viene a nosotros como una atracción física, un placer estético y como un sueño intelectual. Y así cuando Eva vio que era bueno para la alimentación, el enfoque físico, que era agradable para mirar a la vista, el enfoque estético, y que era deseable para hacerla sabia, el enfoque intelectual, en nombre de la satisfacción física, el placer estético y la satisfacción intelectual, tomó lo que estaba prohibido. Y aún hasta el día de hoy, Satanás puede decirle a un joven: esto es físicamente deseable, estéticamente placentero e intelectualmente satisfactorio. Tómalo. Es exactamente lo que el Nuevo Testamento significa con los deseos de la carne, los deseos de los ojos y el orgullo de la vida. Físico, estético, intelectual. Pero ella lo tomó. Ahora dejemos a Eva y vayamos a Adán. 3 pasos hacia abajo para Adán. El primero fue que aceptó y comió. Las palabras tomar y comer son palabras asombrosas. Son las primeras palabras del sacramento del pecado. Y Eva dijo: toma y come. Y él lo hizo. Ahora son palabras benditas de salvación. Y las usamos esta mañana en esta mesa. Tomen y coman. Ahora son palabras de salvación. Eran palabras de pecado. Este es el primer sacramento del pecado en el ser humano de la historia. Toma y come. Quiero que noten que Dios le había dado el liderazgo de su esposa y ahora está siendo guiado por ella. Y la historia está sembrada de restos de hombres que han sido guiados por mujeres y
se han permitido serlo. Una y otra vez he tratado de ayudar en un matrimonio roto, donde el esposo parece ser masilla en manos de un tercero, una mujer. Esto es una inversión del orden divino. Adán aceptó y comió. En segundo lugar, vio y coció. Disfruté bastante la aliteración, pero está ahí, en las Escrituras. Ahora, lo más increíble es que la mentira más negra de todas es una verdad a medias. Esa es la mentira más negra, una verdad a medias. Una mentira que tiene suficiente verdad para ser convincente. Y el diablo es un mentiroso desde el principio, pero no dice mentiras, dice medias verdades. Ese es el peor tipo de mentira. Es convincente. Y el diablo dijo, ¿sabes? Si tomas esto y sales, tus ojos se abrirán y conocerás el bien y el mal. ¿No quieres esto? ¿Que pueda ser como Dios? Sal de este grupo humano hacia lo divino. Y saben que era verdad. Tan pronto como lo comieron, sus ojos se abrieron y conocieron el mal por primera vez. Era verdad. La mitad de su afirmación de que no era cierto es que cuando dijo no morirán, ellos sí lo hicieron. Me pregunto si podrían distinguir entre dos tipos diferentes de conocimiento. Puedes saber una cosa de primera mano o de segunda mano. Y los seres humanos estaban destinados a conocer el mal de segunda mano, no de primera mano. Quiero ilustrar. Hay dos maneras en las que yo personalmente podría llegar a conocer una enfermedad mortal. Una sería convertirme en médico y estudiarla y estudiar a los pacientes que la padecen y llegar a conocerla y estudiarla durante años hasta que pueda llegar al punto en el que podría decir que conozco perfectamente esta enfermedad. La otra manera es que yo la contraiga y lo sabría de primera mano. Pero esta segunda manera es una manera mortal de saber cualquier cosa. Dios conoce el mal. Sí, pero Él lo sabe de segunda mano, no de primera mano. Significa que Él quería que lo sepamos de segunda mano, no de primera mano. Permítame ilustrarlo de otra manera. Aquí hay una chica que conoce la pureza y la castidad, lo sabe, y sabe acerca del pecado de segunda mano. Es posible que haya leído sobre ello, que haya oído hablar de ello, de alguna manera. Llegue a un conocimiento de segunda mano. Entonces, un día ella misma se mete en problemas. Y lo sabe de primera mano. ¿Y qué pasa? Les digo, ahora conoce solamente la pureza de segunda mano. No puede conocer ambas cosas de primera mano, al mismo tiempo. Ya no conoce la castidad ni la pureza de primera mano. Solo lo sabe de segunda mano. Ya ven lo que pasó. Es cierto que ahora tiene el conocimiento del bien y del mal, pero es precisamente lo opuesto al conocimiento de Dios del bien y del mal. Su conocimiento del bien y del mal es este. Él conoce el bien de primera mano y el mal de segunda mano, porque la bondad está en él mismo y el mal está fuera de él. Pero cuando comieron ese árbol, conocieron el conocimiento del bien y el mal. Pero conocieron la bondad de segunda mano. Y conocieron ahora el mal de primera mano. Así que sus ojos fueron abiertos. Y ahora no podían ni siquiera mirarse sin malos pensamientos. ¿Recuerdan el último verso del capítulo del domingo pasado por la noche? Ambos estaban desnudos y no se avergonzaban. Habían conocido el bien y la inocencia de primera mano. Ahora no sabían eso. Estaban ocupados cosiendo hojas de higuera. Ni siquiera podían tener pensamientos inocentes el uno sobre el otro. Así que vieron y cosieron hojas de higuera. El tercer paso para Adán fue que la relación con Dios salió mal. Escuchó y se escondió. Ya no quería enfrentar a Dios. Ya no esperaba ansiosamente salir corriendo para encontrarse con su Padre Celestial. Ya no esperaba adorar. Ya no deseaba la oración y el compañerismo. Ya no. Escuchó el sonido de Dios y se escondió en esos arbustos. ¿Se dan cuenta de que Adán había visto a Dios por última vez? Él nunca vuelve a salir de esos arbustos hasta que un ángel
lo empuja fuera del jardín. Y el resto del capítulo es una conversación que tiene con Dios. Pero ahora Adán está detrás de los arbustos y solo hay una voz. Y Dios está ahí. Pero Dios es solo una voz y de ahora en adelante solo hay una palabra entre ellos. No hay visión. No hay visión de Dios. Solo palabras pasadas de un lado a otro de la figura escondida en el arbusto a su creador. Así que llegamos a la tercera sección. La orden de Dios denegada. No se equivoquen al respecto. Génesis 3 es la historia del primer juicio y la primera sala del tribunal de la historia. Y Dios aparece en Génesis 3 en una función que aún no ha demostrado en Génesis 1 y 2. Dios ahora es el juez. Y como cada juicio está lleno de preguntas, al hombre se le hacen dos preguntas. A la mujer se le hace una pregunta y a Satanás ninguna. Pero miren las preguntas. Cada juicio se comienza con una pregunta. ¿Culpable o no culpable? Miren, no se acerquen a este capítulo demasiado simplemente y piensen que Dios quiere una respuesta a estas preguntas. Él sabe las respuestas. Sabe dónde está Adán, sabe lo que ha hecho. Sabe lo que ha hecho la mujer. Lo que busca es una admisión, una confesión. Dios no quiere respuestas, quiere la admisión. Quiere que digan, lo sentimos. Eso es todo lo que quiere. No quiere saber dónde están y qué han estado haciendo. Él lo sabe. Dios lo sabe todo. ¿Por qué se hacen las preguntas en una sala del tribunal? ¿Para establecer la culpabilidad? Puede haber personas en esa sala de tribunal que saben perfectamente bien que la persona es culpable antes de que entren, pero debes tener las preguntas y debes preguntar. Si eres culpable o no culpable, lo que sea que seas. Entonces Dios dice, Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Vamos, admite que te estás escondiendo de mí. Y Adán no lo hace. Adán dice, lo siento, no tengo la ropa de domingo, así que no puedo venir a la iglesia hoy. Qué excusa tan débil para culpar a sus circunstancias. ¿Cómo tratamos de hacer nosotros? Y cuando se da cuenta de que no puede culpar a sus circunstancias, un guardarropa vacío, culpa a alguien más y dice, bueno, en realidad fue Eva. Y luego va aún más lejos y comete la blasfemia, para mí, de decir, bueno, Dios, fue realmente tu culpa. Tú me diste la mujer y ella me dio el fruto. Él no lo admitirá. No dirá culpable, no confesará. Y entonces Dios se vuelve hacia la otra persona en el banquillo, hacia la mujer, y le dice, ¿qué? ¿Adán dónde y quién? ¿A Eva? ¿Qué? Ahora, por supuesto que Dios sabía lo que ella había hecho. Adán le acababa de decir. Pero él lo sabía incluso antes que eso. Pero le está preguntando a Eva si admitirá lo que ha hecho. ¿Dirás que lo sientes? Y eso es lo que Dios les está diciendo a todos nosotros esta noche. Está diciendo, ¿podrías admitir que has pecado la semana pasada? Quiero perdonarte. ¿Podrías simplemente decir culpable, Señor? Entonces Dios podrá lidiar con nosotros. Pero saben que hay un músculo de hierro fundido en medio de mi cuello que me hace como el antiguo Israel. Somos un pueblo rígido. No vamos a inclinar la cabeza y decir culpable. Lo levantamos y decimos, no culpable. Son mis circunstancias, son mis amigos. Eres tú, Dios. Tú hiciste este mundo como es. Y no lo vamos a admitir. Entonces la mujer culpó a la serpiente. Entonces Dios habló a la serpiente. No hay preguntas que hacerle a Satanás. Hay algunos seres a los cuales Dios no tiene nada que decirles. Un día Jesús se paró ante Herodes. Y Herodes era un hombre tan degradado que dice que Jesús no le dijo nada. Es terrible cuando llegas a la posición en la que Dios no tiene nada que decirte, o donde Jesús no tiene nada que decirte. Dios no tenía nada que preguntarle a Satanás. Dios conocía a Satanás mucho mejor que Adán y Eva en ese sentido, porque Satanás era un ángel del cielo. ¿Saben dónde está el diablo esta noche? Está en el cielo, según mi Biblia. No está en el infierno. No piensen en el diablo como alguien allá abajo todavía, no. Está en el cielo. Los principados y potestades y huestes espirituales de maldad están en el cielo. Y Dios estaba aquí tratando con alguien del cielo. Él no tenía nada que preguntarle. Pasemos ahora al castigo, la sentencia al final del juicio. ¿Alguna vez han notado que incluso Jesús no solo dijo bienaventurado, sino que dijo
ay. Y decir bienaventurado es pronunciar una bendición, pero decir ay es pronunciar una maldición. Y Jesús dijo, bendito eres pobre, ay de ti rico. Bendito eres tú que llores, ay de ti que ríes. Estaba pronunciando una maldición. En la Biblia tiene las bendiciones y las maldiciones de Dios, el juez. Ahora miren las sentencias que son pronunciadas. Por cierto, si tienen la versión estándar revisada, notan que a partir del versículo 14, Dios irrumpe en poesía. Una de las cosas más asombrosas de la Biblia es que Dios pone bendiciones y maldiciones en poesía. ¿Sabían que el coro de Aleluya de Händel está basado en una maldición de Dios? Si buscas el pasaje de donde proviene, encontrarán a qué me refiero. Milton irrumpió en poesía cuando escribió El paraíso perdido. Y ahora estamos hablando del paraíso perdido. Y esta poesía fatalista vuelve a nosotros con gran poder. A la serpiente Dios le dijo, serás humillada y odiada. Como la serpiente perdió sus patas. Supongo que alguien en la congregación esta noche tiene un par de boas constrictoras y quería traerme una esta noche para que yo la use como ayuda visual. Bueno, estoy seguro de que hubiera sido muy impresionante. Y esa misma persona también me dijo que la serpiente tiene patas residuales y un hueso pélvico para sostenerlas. Pero no las usa, ahora que se han ido. Se han encogido, han desaparecido. Y ahora hablamos de alguien que es astuto, sutil y demasiado inteligente, y decimos que es una serpiente. Y la serpiente se ha convertido en el símbolo de todo lo horrible. Recuerdo un día que George Kenstel vino a tomar el té con nosotros y trajo algunas de sus mascotas para mostrárnoslas. Y les dio un conejito chinchilla a mis hijos, y ellos estaban encantados, una chinchilla, mejor dicho. Y les encantó esta pequeña bestia, y luego le entregó una bolsa a mi esposa y le dijo, mis verdaderas mascotas están ahí, echa un vistazo. Y ella sin pensarlo lo puso en el suelo, la abrió y miró hacia adentro, y solo una vez en mi vida había a mi esposa petrificada. Estaba rígida y no podía moverse. La bolsa venía con 2 serpientes enormes de 5 o 6 pies de largo, levantando sus cabezas, y ella simplemente se quedó sin palabras. Habrá enemistad entre ti y la mujer, y las mujeres todavía odian a la serpiente. Se convierte en el símbolo de todo lo que se abre paso en tu hogar. Eso de que de manera viciosa y resbaladiza se acerca y métodos sutiles donde no son deseados. Serpientes en la hierba. Pero aquí hay una chispa de luz. Es un capítulo oscuro, pero hay una chispa de luz. Porque Dios dice, y esta enemistad entre tú y la mujer llegará a un punto crítico, llegará a un clímax, con un descendiente masculino de esta mujer. Un descendiente masculino te va a dar un golpe fatal. Puedes lastimarlo, pero él te golpeará en la cabeza, lo cual es un golpe fatal. Es el comienzo del Evangelio, es el comienzo de la lucha entre la simiente de la mujer y Satanás, que llegó a un clímax cuando Jesús dijo, ahora es el príncipe de este mundo expulsado. Y el diablo estaba perdido. Y por eso ya hay una chispa de luz, incluso en el capítulo más oscuro aquí. A la mujer dijo que su paternidad y su relación se verían afectadas por esto. Sea lo que sea que signifique. Entiendo que significa que tener hijos no será una felicidad y alegría pura de ahora en adelante. Que habrá dolor asociado con traer nueva vida al mundo. Y lo ha habido desde entonces. Y en lo que respecta a asociación con su esposo, porque ahora el pecado estaba en el mundo, existía toda la posibilidad de deshumanizar y brutalizar las relaciones humanas. Y en lugar de amar y apreciar, había ahora la posibilidad de que un hombre diga desear y dominar. Eso ha sucedido desde entonces. Y el hombre le dijo exactamente la misma palabra que a la mujer en hebreo. Es la misma palabra. A la mujer le dijo, tendrás dolores de parto. Y al hombre le dijo, harás tu trabajo con dolor. En otras palabras, en sus esferas separadas, ambos tendrían dificultades.
Y si pudieran poner eso en inglés moderno, puedo pensar en una palabra que transmite el significado tanto de hombre como de mujer. Es la palabra trabajo. ¿No es interesante? Ese parto se describe como trabajo. Y usamos la palabra ahora para el trabajo y la lucha del hombre para mantenerse con vida. De ahora en adelante, él iba a luchar con espinas y cardos. Nunca han visto espinas y cardos hasta que hayan estado en Palestina. He visto cardos creciendo entre 5 y 6 pies de alturas. Un matorral que no se puede atravesar. Peor que el alambre de púas. Y he visto espinas con púas de 2 pulgadas y media. Quería traer esta noche mi corona de espinas. Tengo una. Algunos de ustedes la han visto. Es algo horrible. Esas espinas y cardos de Palestina son cosas terribles. En otras palabras, en lugar de simplemente cuidar los árboles, podarlos y recoger los frutos, ahora tienen que luchar contra las espinas y los cardos. Va a ser más difícil mantenerse con vida. Y además, Adán, vas a perder la batalla. Ese mismo terreno que está maldito ahora, por tu culpa, ese mismo terreno va a ganar la batalla. Y volverás al suelo del que viniste. Y regresarás a donde perteneces. Y podrás trabajar toda tu vida cavando ese jardín. Pero llegará un momento en que serás demasiado viejo para cavarlo. Y verás que las malas hierbas ganan la batalla. Llegará un momento en que serás enterrado en esa tierra. Eso todavía está sucediendo. También. Y aquí tenemos la explicación de por qué perdemos la batalla contra el polvo de la tierra. Ahora me doy cuenta de que planteé muchas preguntas esta mañana, pero déjenme recordarles que en todo la soberanía de Dios es clara. Todo lo que los seres humanos pueden hacer, todo el libre albedrío que tienen, no altera el hecho de que Dios está en el trono y que todavía está a cargo y que seguirá haciendo su voluntad. Y aunque Adán y Eva se hayan negado a hacer su voluntad, la voluntad de Dios debe hacerse en sus vidas. Y si ellos no deciden hacerlo a su manera, Él lo hará a su manera. La soberanía de Dios y la responsabilidad de los hombres están claramente en este capítulo. Me alegro de haber llegado a este capítulo esta noche, después de esta mañana, porque si alguna vez un capítulo en la Biblia dice que el hombre es responsable de lo que hace, es Génesis 3. Nunca debes usar la soberanía de Dios para negar la responsabilidad humana, o viceversa. Ahora llegamos a la quinta y última cosa esta noche. Dios tuvo que defender el mundo que Él hizo, muy bueno, tuvo que evitar que se convirtiera en malo para siempre. ¿Cómo lo hizo? Muy simplemente, diciendo que tan pronto como un hombre es malo, su vida debe ser limitada y la muerte debe llegar. ¿Pueden ver la alternativa? Si Dios hubiera permitido que el hombre se fuera y viviera para siempre, el mal habría arruinado este universo para siempre. Pero Dios, en su sabiduría, dijo: si eliges el camino del mal, entonces limito tu vida. Debes morir. Pero esta palabra morir implica más que algo físico. Muerte física implica 3 tipos de muerte, todo en uno. El primero es físico. ¿Alguna vez han leído los poemas de Longfellow? ¿Recuerdan esa increíble frase? No puedo citarla exactamente, pero es algo así. El latido del corazón de cada hombre es un tambor amortiguado que golpea la marcha fúnebre a la tumba. ¡Qué frase! Pero él simplemente está poniendo Génesis 3 en poesía. La muerte física llega, pero quiero que noten cómo en cada punto Dios hace algo en esto. Y dijo: Adán y Eva ahora están en el estado en el que morirán. La muerte ya ha comenzado a apoderarse de su cuerpo. Pero Adán y Eva sabían que hasta que murieran, todavía tenían el poder de transmitir la vida. Esa era su esperanza para el futuro. Y muchas mujeres a lo largo de la historia han dado al morir vida a un nuevo bebé. Entonces, Adán le dijo a su esposa: te voy a dar un nuevo nombre. Te he llamado mujer hasta ahora, pero ahora te daré un nuevo nombre. Te voy a llamar Eva, porque la única vida que podemos esperar ahora es una vida que podemos pasar a nuestros hijos. Entonces ellos enfrentaron la muerte física y pusieron su esperanza en sus hijos. Y ella fue llamada Eva, la madre de todos los vivientes.
Y la palabra Eva significa madre de los vivos. Ahora, el segundo tipo de muerte fue espiritual. Cuando has llegado a conocer el mal de primera mano, solo puedes conocer el bien de segunda mano, y eso produce una muerte espiritual, en la que estás muerto en delitos y pecados, incluso antes de morir físicamente. De modo que estás espiritualmente muerto para Dios, y no puedes llegar a Dios. No sabes qué hacer con tu pecado, y vergüenza, estás espiritualmente muerto. Ahora déjame ver las pieles y la ropa que Dios hizo para ellos. Lo primero que quiero decir puede sorprenderlos, pero creo que se debe decir así. Creo que es quizás el significado principal de estas pieles. No hay camino de regreso al Edén. No puede ser como antes. No hay camino de regreso a la desnudez. Ahora se ha convertido en una moda en nuestros días. Regreso a la naturaleza, regreso a la edad de oro, regreso a la libertad original que tenían los hombres cuando vivían sin ropa. Y hay un gran auge en el nudismo. Volvamos a la libertad. Volvamos a esto. Pero Dios, cuando les hizo ropa, dijo que no hay vuelta atrás. Incluso en el cielo usaremos ropa. Nunca recuperaremos el Edén como era. Y esas hojas de higuera que tenían se marchitarían y morirían en 1 o 2 días. Así que Dios dijo que tendré que hacerles ropa permanente, algo que dure. Hasta el día de hoy hemos tenido que usar ropa y tendremos que seguir usándola. Y en el cielo usaremos túnicas. La otra cosa que esto dice es algo que mencioné en febrero, pero creo que es la segunda y no es el primer significado. El primer significado es que Dios está diciendo que no debes regresar de vuelta al Edén, no se puede. Debemos hacer nuestras provisiones para la vida humana. Y el otro significado más profundo es este. Y muchos cristianos, por supuesto, han señalado que si Dios tuviera que hacer ropas de piel, entonces tuvo que derramar sangre. Y aquí hay un pequeño rayo de luz que se hará cada vez más grande. Si nuestro pecado y nuestra vergüenza deben ser cubiertos adecuadamente, entonces el principio del sacrificio debe observarse. Sin derramamiento de sangre, no hay remisión del pecado. Sigue la muerte eterna. Era imposible para Adán disfrutar de esa vida eterna, que es la comunión con Dios, y el árbol del cual había podido comer libremente, el árbol que lo mantuvo vivo y lo habría mantenido vivo para siempre, ese árbol ahora debe ser quitado. Y por eso una espada de Dios lo excluye y ha excluido a los hombres desde entonces. Me dicen que los científicos rusos están gastando tiempo, dinero y energía tratando de encontrar el elixir mágico de la vida que mantendrá vivos a los hombres. Dicen que han logrado mantener a alguien en 130 o 135. Y dicen que estamos al borde. Esperamos encontrar el secreto de la vida eterna. Quiero decirles a esos científicos rusos que el árbol de la vida ha sido bloqueado. No pueden encontrarlo. ¿Por qué están los rusos tan desesperados por encontrarlos? Precisamente porque tienen más que perder que siendo ateos. No tienen futuro. Esperan seguir con vida hasta que llegue la utopía comunista. No tienen nada por qué vivir. Así que están obligados a querer esto. Pero Dios dijo que no pueden tenerlo y nos aisló de esto. Así que Adán terminó donde comenzó. No fue hecho en el jardín, fue creado en el desierto. Termina de regreso en el desierto y su cuerpo en el polvo. Van a conocer a muchas personas maravillosas en el cielo. Conoceremos a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés, a Elías. Los conoceremos a todos. A Pablo, conoceremos a Pedro, a Juan y a Santiago. Hay un hombre que no encontraremos en el cielo. Ese es Adán. Él no estará allí. Todavía es una persona real, como tú lo serás al otro lado de la tumba, pero él no estará allí. Oro para que nunca conozcan a Adán. Es hora de que cierre. ¿Qué está mal en el mundo? ¿Por qué? ¿Por qué es un lugar tan malvado? ¿Por qué la gente es tan egoísta? ¿Qué salió mal y cómo se puede corregir? Termino con una cita de Romanos 5. Se pueden encontrar dos cosas en Romanos 5
Y aquí están. Una, a través de un hombre, noten esto, a través de un hombre, el pecado vino al mundo. Y con el pecado vino la muerte. Pero a través de un hombre, la salvación vino al mundo y la vida. ¿Alguna vez se recuperará el paraíso? Sí. ¿Las puertas que estaban cerradas alguna vez se abrirán nuevamente? Sí, se abrirán y se han abierto. Aquí es donde debo ir a la ciudad. Aquí es donde debo emocionarme. Aquí es donde debo llevarlos al Nuevo Testamento y mostrarles el vínculo claro entre Génesis 3 y el resto. Aunque solo sea para mostrarles que si abandonan Génesis 3, deben abandonar el Nuevo Testamento. Que si no creen en el acto de un hombre que trajo muerte al mundo, ¿cómo podrían ver que el acto de un hombre trajo vida al mundo si no creen que el primer Adán creó una humanidad que sufrió y murió, mientras que el segundo Adán vino al rescate y creó una nueva humanidad que vivirá? Si no ven la conexión, nunca entenderán la cruz en lo más profundo. Es decir, cuando Adán pecó, no solo lo afectó a él y a su esposa, sino que afectó a sus hijos, como veremos el próximo domingo por la noche. Afectó a sus nietos, bisnietos y a los hijos de sus bisnietos. Y todo esto se llegó hasta John David Pawson y a cada uno de ustedes. Y todos tenemos que morir, porque es por esto. Uno se puede rebelar contra esto, decir que no es justo, pero acabo de decir que es un hecho. Es un hecho de que el acto de un hombre podría hacer esto. Y si no podría, entonces digo que el acto de Jesús no pudo darte la vida. Porque los dos están unidos. Noten las palabras, el vocabulario del pecado. Hay ciertas palabras que vienen de Génesis 3 que nunca han sido mencionadas en la Biblia hasta este punto. Aquí están. Miedo, tristeza, dolor, vergüenza, pena, muerte. Este es el vocabulario del pecado. Pero ahora déjenme volver. Déjenme volver a la semilla de la mujer. El segundo Adán, Jesucristo. Jesús, que no se aferró a ser como Dios, aunque tenía el derecho de hacerlo. Adán quería ser como Dios, así que comió. Jesús podía ser Dios, pero no se aferró a la igualdad con Dios, sino que se humilló. Adán fue desobediente. Jesús se hizo obediente. Y en un jardín, otro jardín, Jesús dijo, no mi voluntad, sino la tuya. Como Adán había dicho, no tu voluntad, sino la mía. Y luego, como Adán fue vestido por Dios, Jesús fue desnudado por hombres, completamente desnudo y colgando desnudo en la cruz, para que todos miraran. Las mismas espinas mencionadas en Génesis 3 estaban apiñadas en su frente, y el sudor de su rostro se convirtió en gotas de sangre. Y a un ladrón moribundo le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Ven por qué el poeta ciego Milton, que vivía en Chalfont St. Giles, a 1,5 de mi antiguo hogar, tuvo que escribir otro poema, Paraíso recuperado? ¿Ven por qué vino el segundo Adán? El acto de un hombre trajo pecado y muerte al mundo. El acto de un hombre trajo salvación y vida. ¿Ven la conexión? Oremos. Oh Dios, hemos estado tocando las profundidades de tu verdad. Aquí oramos por mentes abiertas, oramos por corazones que sean listos para reconocer al pecado y decir culpable, Señor. Y oramos para que cada uno de nosotros nos regocijemos en nuestra nueva humanidad, en el segundo Adán, Jesucristo. Pensamos en el desnudo y coronado de espinas en la cruz. Nos damos cuenta de que Él lo hizo por nosotros. Señor, ayúdanos a creer. Ayúdanos a ver. Ayúdanos a escondernos. No de ti, sino en ti. Ayúdanos a ser revestidos de la justicia de Cristo y a vestirnos para Él, para el cielo.
Te lo pedimos en su nombre y por Él. Amén.